Buenas tardes, profesor. Ahora vamos a hablar de un poco nuestro grupo, conformado por grados Quispe, Mateo Mendoza y Berroz Verano, acerca de los mecanismos interfaciales subyacentes fundamentales en la electrocongelación. Esa es una materia que se ha visto de bastante estudios últimamente debido a que se está experimentando la influencia de campos eléctricos aplicados en la nucleación del hielo. Lo que se busca es que a través de un sobreenfriamiento inducido por un campo magnético, la formación de la nucleación sea controlable. Eso es lo que busca eh, este tipo de método, que puedan controlar la nucleación para así tener mejor control de las texturas de los alimentos a los cuales se congelan. Otro punto importante de por qué se hace este estudio es que cuando se tiene un sobreenfriamiento y seguidamente se tiene un campo magnético activo, entonces se han observado en distintos estudios que se produce una electrocongelación eficaz. Entonces esta serie de estudios, esta revisión busca ver estos fenómenos. Primero vamos a ver la influencia de los campos eléctricos de CD o continuos en la congelación. Estos son resultados experimentales. El primero fue observado por Dufour en 1861, que logró congelar eléctricamente, bueno, gracias a campos eléctricos, gotitas de agua. Luego este estudio se quedó estancado, pero posteriormente se vio en 1951 al 1980 que se empezaron a tomar un interés en la congelación de las gotas, pero en las nubes, en los cirrus. Luego se vio en 1953 por el experimento de Schaeffer. Él observó la congelación de gotitas de agua súper enfriadas con ayuda de un plástico que estaba conectado a una bobina Tesla. A través de esta descarga electromagnética se pudieron ver, campos eléctricos, perdón, se pudieron ver una electrocongelación de las gotitas. Loeb propone que la superficie del agua se extrae en pequeños filamentos cuando la fuerza eléctrica supera la tensión superficial del agua. Esto quiere decir que hay un filamento líquido de nucleación. Siguiente, podemos ver aquí que haciendo varios estudios con alteración mecánica o un enfriamiento sin perturbaciones y sometiendo también a tratamientos por campos magnéticos, se ve un grado de superenfriamiento superior. Esto quiere decir que este método se ve como un método atractivo para poder aplicarlo en la industria. También se han estudiado el choque acústico debido a la cavitación de los gases disueltos en el agua. Smith et al. Estudiaron que la congelación de gotitas de agua enfriadas de 0.12 cayeron verticalmente a través de campos eléctricos. Se informaron que la fracción de gotitas congeladas aumentó constantemente de 0 a menos 5 y de 0.6 a menos 10, solo en los casos que el campo eléctrico existe. La razón de eso lo que dice el estudio es que cuando se forma una cavitación, es una superexplosión de las gotas, esto produce que la temperatura de las gotas se incremente y por lo tanto la congelación electromagnética no sea tan eficiente. Y por último, en 1973, viendo esta parte de introductoria, Prupp-Pacher discute un nuevo mecanismo para explicar la electrocongelación. Al principio se creía que la electrocongelación, la nucleación se daba en la superficie de una gota, de un alimento, pero en realidad ellos descubrieron, o él descubrió que se produce la nucleación en una pequeña capa delgada de hielo que luego es absorbido por el alimento. Otra interacción importante que se da en este fenómeno o en este método de electrocongelación es
la interacción dipolo-campo local, que se estudió congelando gotas de cromo que tienen una carga negativa a temperaturas bajas con una carga positiva, y se vio que se promovió, la nucleación de las gotas que rodeaban a estas gotas de cromo. Siguiendo con la exposición. Ya. Por ejemplo, lo que aquí vemos es la influencia del campo eléctrico en la nucleación homogénea. Por ejemplo, en este caso, aquí el autor lo que utilizó fue, esto es lo que muestra su equipo, cómo él diseñó el método, su equipo para poder realizar este proceso. Entonces lo que aquí utilizó fue los electrodos de oro. Entonces quería ver cómo influye este tipo de materiales en la nucleación de los compuestos, en este caso que iba a ser el agua. Como se puede ver aquí claramente, este es el diseño de su equipo. Entonces aquí, por ejemplo, mediante este diseño dice que él observó de que se forman las capas de agua, tienen esa formación homogénea. Entonces esto permite de que se pueda formar hielo en forma mucho más homogénea, en forma más ordenada con respecto a lo que se trabaja normalmente con otros métodos que es en forma desordenada. Entonces este tipo de electrodos permite que se forme así de esta manera ordenada los átomos de hidrógeno y oxígeno que contiene el agua. Por ejemplo, aquí el otro autor lo que vio es la electrocongelación. Dice que en electrohumectación en configuraciones dieléctricas. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos la fotografía de una gota. Entonces aquí vemos cómo se va formando el hielo alrededor de la gota. Entonces esta ya es una foto microscópica de cómo se forma el, el hielo. Por ejemplo, para este caso utilizó lo que es silicona y también lo que es vidrio, y entonces para este caso eso es lo que se observa para, para la nucleación del hielo. Por ejemplo, aquí vemos que cuando induce campos eléctricos se forma el agua tiende a formarse mucho más ordenado, positivo, negativo. Entonces, con respecto a otro que es este campo, ya no es campo eléctrico, sino es una corriente directa, entonces vemos cómo se desordenan las moléculas, entonces comienza a formar esa nucleación desordenada, deshomogénea. Entonces, por esa razón que acá se llega a la conclusión de que si se utiliza campos magnéticos, se obtiene moléculas de agua mucho más ordenadas, por lo tanto los cristales de hielo van a ser más ordenados y mejores. Por ejemplo, acá lo que se busca es acá, por ejemplo, varios autores trabajaron y vieron, por ejemplo, acá ve el grado de sobreenfriamiento. Por ejemplo, si aplicamos más campos eléctricos, el grado de sobreenfriamiento aumenta. Entonces, si disminuimos relativamente, el grado de sobreenfriamiento disminuye. Entonces, tampoco es disminuir demasiado ni aumentar demasiado. Por ejemplo, acá un método óptimo para trabajar en qué campos magnéticos sería 0.01 por 10 a la 6 voltios por metro de superficie. Entonces eso sería el mejor campo magnético para lograr resultados mucho mayores en cuanto al grado de sobreenfriamiento. Continuando con la exposición, vemos un cuadro donde se hacen las comparaciones de los distintos métodos de electrocongelación.
lo cual los cuatro primordiales métodos de Stan del 2010, Yang del 2015, Carpenter y Bahadur del 2015 y Zhang. Bueno, Stan tiende a dar el método de óxido de indio extraño cubierto con un electrodo inferior dieléctrico espaciador platino cubierto con separador dieléctrico. Esto se basa a campos eléctricos de 1.6 a más o menos 0.4 por 10 a la quinta. El modo de velocidad es de nucleación homogénica por 1.5x. En cuanto a Yang, del 2015, propone el método de sustrato inferior cubierto por una capa dieléctrica con alambre en la parte superior, indicando que los campos eléctricos menores a 5 voltios sobre metros tienen ninguna influencia sobre la nucleación. Carpenter y Bahadur incrementan dos métodos similares, que uno es droplet descansando sobre la capa dieléctrica, sesgos alambres finos de gotitas, y el otro método que es doble de descanso sobre la capa eléctrica con agujeros para permitir el flujo de corrientes. Con sesgos de alambre fino de gotitas. Estos dos nos lleva al flujo de corriente de mejora el efecto de electrofreezing. Zhang menciona que el electro externo de electrodo con carcasa cilíndrica interior, indicando el cilindro con superficie superior cubierta con ácido esteárico o polietileno. Esto da como resultado el campo eléctrico mínimo a promover la nucleación en 10 a la quinta voltios sobre metros, aumentando la velocidad de nucleación atribuido a la doble capa eléctrica de interfaz dieléctrico de agua, y también la de formación de gota, que no tiene ningún efecto sobre la promoción de nucleación. Ya. Acá se observa un gráfico utilizando el cloruro de sodio, donde que se observa que al incrementar el cloruro de sodio se forman cristalizaciones diminutivas. Entonces se observa si aumentas más cloruro de sodio, eso disminuye. Otro gráfico que se observa es el efecto de un campo eléctrico en la estructura molecular mayor del agua. Bueno, acá se observa el cambio estructural indicada en el agua líquida con densidad de 1 gramo sobre centímetros cúbicos en un campo eléctrico de 0,5 voltios. Bueno, acá se observa que la variación en el número de diferentes estructuras del anillo durante el transcurso de simulación. Bueno, en conclusiones, se ve que electrocongelación puede mejorar significativamente a la nucleación del hielo, mejorando así los resultados hasta las fechas de congelación a un sobreenfriamiento de 0.1 centígrados y un 15 centígrados de la elevación en la temperatura de nucleación. Durante las últimas décadas se han estudiado diversos mecanismos incluyendo reordenamientos moleculares de agua cerca de la superficie, la dinámica de la línea de contacto, los efectos relacionados con la electroquímica, confinamiento, efectos mecánicos relacionados con burbujas, etc.
Mientras que todos estos efectos juegan un papel relativamente importante, los sistemas complejos no se sienten bien y merecen mayor atención. Bueno, lo importante es que las discrepancias en los valores del campo eléctrico crítico para la cristalización de agua, estos pueden ser atribuidas a diferentes modelos. El tamaño y la geometría de las células de simulación, lo que observó Jung y otros autores para que van de 0.15 a 2 voltios. Gracias.